Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de la generosidad. A mí me dolía cuando yo era muy joven la generosidad de mi papá. Como se dice popularmente, me mojaba hasta lo que no me salpicaba. ¿Alguna vez has oído esa expresión de, oye, es que a ti te moja hasta lo que no te salpica? A mí, yo recuerdo de jovencito, mi papá era un hombre extraordinariamente generoso. La gente lo quería muchísimo, porque era generoso en muchos sentidos y ayudaba a toda la gente que podía ayudar. Pero a mí a veces me parecía muy curioso que era como un repartidor de monedas. De hecho tenía como una especie de carterita con monedas y entonces, ejemplo, estaba en el estacionamiento, le daba al señor del estacionamiento. Estaba en el supermercado, le daba al señor del supermercado. Estaba el señor esos que popularmente se conocen como viene, que te ayudan a viene, para ayudarte a estacionar el automóvil, le daba su monedita. Pasaba el viejito, le daba su monedita. O sea, siempre le gustaba dar. Era un hombre generoso. Y yo a veces, como chamaco egoísta, lo que hacía era juzgarlo y decirle, ¿por qué le das a ese señor si nada más está recargado en un coche y nada más cuando viene alguien le hace así? O sea, ¿por qué? Y yo muchas veces no entendía que, bueno, esa persona podría tener una vida completamente distinta a la que nosotros teníamos, no porque mi padre fuera rico, porque mi padre jamás fue rico. Pero hoy la vida me ha enseñado que entre ricos y entre pobres suceden cosas muy similares. O sea, yo no enjuicio ni al rico ni al pobre. Pienso que hay gente que tiene muchos recursos, que es codiciosa y egoísta. Pero hay gente que tiene muchos recursos económicos, que es extraordinariamente bondadosa y generosa. Y lo mismo sucede en la gente con pocos recursos. Yo he visto gente egoísta y codiciosa con pocos recursos, pero también he visto gente muy amorosa y muy generosa, que cuando llegas a su casa, pero literalmente te dan lo que tienen. Y entonces, lo interesante de la reflexión es que a veces no nos damos cuenta que en nuestras manos está ser más generosos y que la generosidad puede ser incluso un juego. Cuando yo descubrí el juego de la generosidad, empecé a descubrir incluso el placer que esto te puede dar. Quiero mencionarte 3 cosas puntuales. La primera es que a veces le regateamos a la gente más necesitada y no le regateamos a las potencias empresariales mundiales. Ejemplo, si tú llegas a comprar, te voy a inventar, 25 chiles habaneros, que es algo que se consume mucho en Mérida, el chile habanero, y llegas al supermercado, a cualquiera que sea, y compras 25 chiles habaneros, tú no le regateas al supermercado. O sea, tú no le dices, oye, ¿cómo que me vas a cobrar a 25 pesos esto? Tú simplemente pagas o no compras. Y es una corporación que probablemente compró eso a un precio verdaderamente ridículo al agricultor y te lo está vendiendo probablemente más caro de la persona que lo pudo haber cultivado. Sin embargo, yo recuerdo a un viejito que se paraba en un tope cuando yo iba a visitar a mi mamá todos los días a comer en sus últimos años, que se paraba con sus bolsas de chiles habaneros y la lavandería donde yo llevo mi ropa a lavar estaba justamente enfrente de donde se paraba este viejito. Y llegué a dejar mi coche y llegué a oír muchas veces cómo la gente le regateaba, pero no es exclusivo el viejito, seguramente lo has escuchado 1000 veces. Y a veces yo digo, ¿por qué regatearle a este señor que tiene probablemente más necesidades que el otro señor y que se ha dado la tarea de cultivarlo y de sembrarlo y de cuidarlo y que viene del pueblo y los trae en una bolsa y se para bajo el sol en un tope para venderlo, cuando no le regateas al del supermercado? Si tienes los recursos, porque es verdad que a veces no tenemos los recursos, o sea, yo no me hago a la víctima, pero ha habido momentos de mi vida en que verdaderamente he tenido que contar cada peso. De hecho, Moisés, un muy buen amigo mío que fue asistente mío cuando yo era capacitador e instructor, nos reímos mucho el día que vimos que otro asistente que se llamaba Ulises tiró las monedas de 10 centavos a la basura porque le molestaban, porque eran chiquititas las monedas, y Moisés y yo fuimos a recogerlas al basurero y decir, Ulises, no tiene sentido que tires jamás un centavo, porque lo que no sabes
es que hay gente que junta estas moneditas para poderse subir al metro, para poder llegar a trabajar. Pero volviendo a la generosidad, algo que he aprendido con el paso de las décadas es en primer lugar, no le regatees a la gente más necesitada y mucho menos si tienes una vida tranquila y holgada. Incluso recuerdo mucho a un muchacho con muletas que andaba en la calle de Génova, en la zona rosa, y vendía paletas caras. O sea, te voy a inventar porque nunca me acuerdo de los precios, pero por decir, si la paleta costaba en el Oxxo 5 pesos, él la vendía a 10 pesos. Probablemente, no lo sé porque nunca lo pregunté, probablemente la vendía a 10 pesos porque sabía que le iban a regatear y sabía que se iba a bajar. Pero era un muchacho que estaba haciendo un esfuerzo por trabajar con una incapacidad, trabajando con sus muletas, parado, o a lo mejor si vives en la Ciudad de México algún día lo llegaste a ver, parado siempre con su bolsa de paletas y como una especie de ramito de paletas, y le decías, ¿cuánto cuesta la paleta? Cuesta 10 pesos. Y efectivamente estaba cara, si te metes al Oxxo costaba la mitad. Si la regateabas probablemente te la iba a dejar en 5. Pero aquí lo más relevante del asunto es, si tienes los recursos, ¿por qué no darle incluso los 10? Si a ti realmente no te va a hacer más pobre, probablemente esa diferencia de dinero le va a permitir a otra persona comprar un pan. Y son las cosas que a veces nosotros no pensamos. Nos sentimos triunfadores porque le quitamos, no porque le aportamos. Y creo yo que hoy comprendo a mi padre que realmente lo que mi padre hacía era buscar no cómo restarle posibilidades a la gente, sino cómo aportarle algo. Ahora, hay una cosa que también anoté, que puse, si puedes, paga en el entendido de dar con amor. Es decir, cuando este joven, cuando este viejito de los chiles habaneros, cuando cualquier persona te pida algo y puedas dárselo, lo puedes dar con sincero amor. No con egocentrismo de mira qué bueno soy, sino saber que estás contribuyendo a que tenga una vida mejor. Porque además están trabajando. Como he dicho, ese señor está bajo el sol vendiendo en un tope sus chiles habaneros y el otro muchacho está con sus muletas parado en la calle de Génova de la zona rosa vendiendo sus paletas. Pero ahora viene la parte del juego de la generosidad. Esto me encantó descubrirlo. Mucha gente juzga a los niños porque dicen que a los niños los mandan los padres para crear una especie de tristeza y compasión en los adultos y que le den dinero cuando el padre está sentado a la sombra esperando que su hijo le traiga todo lo que va recogiendo. Y puede que mucho de esto sea verdad. Puede que haya mafias que están controlando este tipo de cosas. Puede que haya toda una serie de cosas. Pero vamos más allá del juicio. Por la razón que sea, ese niño está en la calle y ese niño tiene una infancia. Entonces, ¿por qué no recircular la generosidad con amor? Es decir, si hay un muchacho que está con sus muletas vendiendo paletas y tú le puedes comprar una paleta y no regatearle, estás haciendo un acto de amor al darle una ayuda que no necesariamente es una caridad porque te está vendiendo algo y porque está trabajando, le das los 10 pesos y te da la paleta. Y esa paleta probablemente a ti no te interesa, pero ese chiquito que está pidiendo dinero sí le interesa. Entonces recirculas la caridad, agarras esa paleta y se la llevas a alguien y se la das. Otra cosa, por ejemplo, que yo veía que un amigo hacía y que me parecía fantástico, era ir a McDonald's, comprarse un McTrio, ir a rellenar su vaso de refresco, salir del McDonald's con el vaso de refresco y caminar y buscar a alguien que pudiera tener sed, que pudiera tener calor, que pudiera disfrutar. Eso es como recircular la caridad. No quiere decir que te vuelvas el mártir y la víctima del sufrimiento eterno, sino aprender a ser más generoso, más amoroso y realmente recircular tus actos de amor. Muchas cosas que puedes ver, ejemplo, cuando mi mamá ya era muy mayor,
porque evidentemente había que ayudarle incluso a comer, usaba babero. Yo recuerdo a mi hermano, que también es un hombre muy generoso, que una vez vio a una viejita que estaba vendiendo unos, ¿qué eran? Eran como unos paños de cocina, como de toalla, no especialmente bonitos, pero mi hermano no lo cuestionó. O sea, mi hermano tenía los recursos para ayudar a esa viejita que estaba en un semáforo vendiendo esos paños de toalla, y entonces los compró. Y mi hermano no vive aquí, vive en otra ciudad, pero mi mamá y yo estábamos viviendo en Mérida. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi mamá, se volteó la señora que ayudaba a mi mamá y dijo, qué buenos están esos paños. Estarían buenísimos para hacerle unos baberos a mami, porque a mi mamá le decía mami. Y yo dije, yo me encargo de eso. Y entonces se los lleva a una costurera, y los mismos paños, lo que hicieron fue darle la forma de uno de los baberos que usaba para no mancharse su ropa, y entonces le hicimos, volvemos al punto, un acto de caridad de mi hermano, de algo que probablemente no le iba a ser útil a él, terminó siéndole útil a su propia madre a partir de circular la generosidad. Conclusión, señores, el mundo es dar y recibir. A veces estamos demasiado perdidos, y hablo desde mi propia experiencia personal, en quiero recibir, en quiero que me den, en por qué a mí no me dan. Pero a veces hay un gran descubrimiento en el amor de dar. Y si puedes jugar ese juego de la generosidad, vas a descubrir que se vuelve muy placentero. No siempre des porque te convenga. Aprende a dar porque haces feliz a alguien, porque lo ayudas a vivir mejor, para que en vez de estar todo el tiempo tratando de drenar a la gente que nos rodea, parte de lo que recibimos con gratitud, con sincero agradecimiento y amor, podamos aportarle a alguien, y si eso no nos es finalmente útil, podamos dárselo a otra persona y hacer circular una energía más amorosa y más generosa. Bienvenidos tus comentarios, como siempre, sabes que me encanta leerte. Y por supuesto, muchas gracias a todos siempre por sus comentarios. Déjame decirte que el canal ha estado creciendo, los comentarios son muy buenos, y te mando un cálido abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.